tardes, amigos y amigas. Aquí estamos, entrando en el invierno. Y por aquí se puede ir sembrando una planta muy rica. Una planta que seguro que a todos nos gusta. Es una frutilla maravillosa, buenísima de comer. Es la fresa. Bueno, como decía, ya acaba de comenzar el invierno, pero frío desde luego no hace. Fijaos, 14 grados, 5 de la tarde, a la sombra, después de varios días de lluvia. Estoy preparando esta cama elevada para plantar fresas, pero fresas de verdad, no fresones. El fresón es un híbrido de algunas fresas, para que sea más gordo, más grande y aguante más. La verdad que por aquí tenemos cerca los fresones de Huelva, ricos y a muy buen precio, así que no merece la pena. Pero las fresas no, la fresa ya es algo más raro, más exquisito y más caro. También no es fácil encontrar las fresas en los súper. Así que voy a empezar a sembrar fresas. He comprado unas cuantas plantas que ya veréis cuando lleguen dentro de unos días. He comprado en una tienda online por internet. Llegarán en unos días y las vamos a ver cómo se planta. Y empezaremos el cultivo de la fresa. Bueno, pues he preparado esta cama con tierra del huerto. En algunos puntos que he cogido no conviene quitar mucha tierra de encima, que es la tierra rica, pero la he quitado salteado por ahí y la he echado aquí. Luego he echado otra capa de estiércol de vaca, el negro, ese que veis ahí. Otro poquito más de tierra del huerto y ahora estoy terminando con una capita de sustrato vegetal, sustrato normal. No hace falta que sea de semillero ni nada especial. Como toda esta tierra está estercolada, está rica y encima le he echado estiércol, está muy abonada, muy rica en nutrientes para la fresa, cosa que requiere tierra bien preparada, que drene muy bien, pero a la vez retenga humedad, puesto que es lo que quiere la fresa. Y bueno, voy a terminar y dentro de unos días, cuando me lleguen los plantones, los vamos a poner aquí. Bueno amigos, aquí hemos recibido nuestras fresas, perdón, nuestros plantones de fresas. Ahí lo veis. Vamos a quitar la gomilla, que vienen apretadas. Y aquí tenemos nuestras plantitas de fresas. Ahí las tenéis. La raíz desnuda, ¿eh? Esto viene listo para plantar. Bueno, aquí han mandado más de la cuenta. Aunque aquí en este palito voy a poner 9 plantas, nada más. Pues necesitan una distancia de unos 30 centímetros mínimo una de otra. Por las dimensiones que tiene, solo caben 9. El resto las pondré en unas macetas y las regalaré. Vamos a dividir el terreno para poner las 9 plantas. Vamos a coger alguna varita y la vamos a poner. Vamos a medirlo. Bueno, vamos a ponerlas aquí y ahora elegiremos las que más nos gusten. Y ahí las tenemos. Vamos a ponerlas aquí un momento y vamos a medir más o menos para poner 9 plantas. Otra la pondremos aquí y la última la pondremos aquí. Ahí, ya tenemos los 9.
hueco para poner nuestras plantas. Vamos a coger las 9 que más nos gusten. Esta, por ejemplo, que tiene hojitas, ¿la veis? 1, 2 y 3, 4, 9. Ya tenemos las 9. Estas que sobran las vamos a plantar, ya os digo, en macetas individuales. Recordaros que el suelo no puede estar muy comprimido, debe estar esponjoso, aunque ahora debe estar bien pegado a las raíces, claro. Bueno, vamos a coger y abriremos un agujero para meter nuestra planta. Tiene que quedar a la mitad de esta. Aquí por la mitad. Queda aquí por la mitad. Ni hasta aquí, ni hasta aquí. Eso abrir un poco para que las raíces queden extendidas. Vamos a arrimarle tierrecita. Y ahí tenemos. Apretamos un poquito. Ya ves, ahí la ves. Ahora cuando echemos agua quedará más asentada. Ahí. Deciros que esta variedad de fresa, que es la fresa del bosque, cuyo nombre científico es Fragaria vesca, y esta variedad en concreto que tenemos aquí es Mara de Bois, Mara del bosque, fresas del bosque, no fresones. Ya deciros que esto también lo venden en macetas, pero así son muchísimo más baratas, aunque también podéis comprarlas en tiestos. Que quede el cuello por la mitad. Esta variedad no le gusta el terreno calcáreo. Hay que abonarlas bien, con estiércol por ejemplo, y necesita buenos riegos. De momento estamos en invierno, los meses de octubre y noviembre, que son los meses para plantar esto, y así al arranque de la primavera ya tendremos aquí nuestros plantones echando hojas y flores. Bueno, dejad un momentito que las voy a plantar todas, ¿no? Ya hemos terminado. Ya las hemos plantado todas y vamos a echar un poquito de agua. Como está lloviendo, la tierra está húmeda, no voy a echar mucho, simplemente lo vigilaré para que no vaya a quedar seco. Esto necesita agua. Agua no quiere decir encharcado, empapado. Ya sabéis, el terreno que drene bien, Esto puede, esta variedad concretamente, puede vivir en cualquier terreno, excepto, como ya os he dicho antes, calcáreo. Voy por un poco más de agua. Y listo. Ya vigilaré, como digo, si no llueve, para ir regando. Esta variedad necesita bastante agua y no le afecta mucho el clima. Puede estar desde un clima cerca del mar, como es este, hasta la montaña. Puede aguantar hasta 18 bajo cero. Bueno amigos, aquí lo vamos a dejar de momento. Así de aquí un par de semanas comienza a echar alguna hojita nueva
para que la veáis. Y ya cuando empiece la primavera empezar a echar hojas en condiciones y flores, así como posteriormente sus fresitas. Nos vemos en unas semanas. Han pasado algo más de 2 meses desde que plantamos nuestras fresitas y fijaos cómo están. No han crecido mucho, han estado paradas, pero en cuanto han subido las temperaturas, ahí lo tenéis, ya están echando estas flores y ya han empezado a desarrollar la mata en condiciones. Tenemos temperatura hoy de 20 grados. Las mínimas son de 10 o 11 grados. Esto va para arriba y ahora en cuanto empiece el calor y unos cuantos buenos riegos, ya verá cómo tira para adelante. Aquí veis, ha tenido algunas hojillas con enfermedad de la viruela de la fresa y la he fumigado con cola de caballo. Dentro de 7 o 8 días la volveré a dar otro repaso con cola de caballo. Solo quería enseñaros esto, amigos, para que vierais cómo va el desarrollo. Bueno, mirad, en un poquito más de 3 meses cómo están ya nuestras plantas de fresa. Ahí la tenéis. No para de echar flores, pero las matas se han quedado pequeñas. Todo el esfuerzo lo están echando ahora en los frutos. ¿Lo veis? Viene echando algunas hojitas, ¿la veis? Pero ya le cuesta más. Pero bueno, de momento no está mal. Desde que venían en esa bolsa con la raíz desnuda, en 3 meses y medio echando frutos. La verdad que está bastante decente. Bueno, amigos, fijaos qué maravilla. Todas las fresitas que nos están dando nuestras plantitas. En 4 meses podemos ya recoger algunas fresas. Ahí la tenéis. Fresas Mara des Bois, fresas del bosque. Bueno, vamos a recoger todas estas antes que se las coman los pájaros. No se pueden dejar que maduren mucho o las perdemos, ¿eh? Hay que buscar el momento óptimo. Y bueno, la última que tenemos por aquí de momento. Tenemos las que hemos recogido hoy. Auténticas fresas. Ya las plantas seguirán produciendo mientras tengan buena temperatura. Cuando aquí suban las temperaturas bastante, este verano posiblemente dejará de producir hasta el otoño. Y dentro de nada empezará también a echar unos vástagos para reproducirse, los estolones. Pero bueno, ya eso lo veremos en otro vídeo. Y os mostraré cómo han seguido nuestras fresas. De momento me conformo con ir recogiendo algunas
y degustarla en tan solo 4 meses, desde que las puse en tierra. 4 meses ya tenemos nuestras plantas produciendo fresitas. Y nada más, amigos y amigas, aquí lo vamos a dejar, este vídeo sobre la plantación de fresas. Os deseo a todos una buena primavera, que seáis felices y tened mucho cuidado. Os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.